Bienvenidos a Infórmate. Les saluda Juan Vargas. Vamos a continuar con esos temas cotidianos que muchísimas veces no abarcamos, en ocasiones por desconocimiento, en otras porque creemos que son asuntos que no nos competen, pero si es sobre nuestros hijos, nos compete a todos. La semana anterior estuvimos trabajando un poco con el tema de lo que fue el reglamento de evaluación. Estuvimos viendo las faltas, los rebajos, todo ese montón de elementos importantísimos en el proceso educativo que se presenta. Esta semana tuvimos una lamentable noticia de una situación que se dio en un colegio donde salió un estudiante herido por parte de sus compañeros y pues es parte de las cosas que considero que tenemos que ir conversando y aprender a prevenir. Como dijimos, íbamos a tener algunos capítulos sobre los protocolos de actuación que tiene el MEP sobre ciertos eventos que se dan dentro de las instituciones. Para el día de hoy vamos a trabajar con el de bullying, algo que se ha puesto muy de moda y lamentablemente cuando las cosas se ponen de moda terminan a veces diluyéndose, perdiendo su eficiencia y haciendo interpretaciones que no son correctas. Entonces, antes de entrar a lo que nos indica el protocolo, creo que sería bueno hacer un encuadre acerca de qué es el bullying realmente para no caer en situaciones erróneas y no quiero ponerle a este programa matices políticos, pero sí en ocasiones da pena ajena ver personas, específicamente diputados, hablando del bullying, por ejemplo, que hace el señor presidente. Y esto es, o sea, esto no tiene cabida. Una persona que sea estudiada, que conozca sobre el tema, jamás va a decir eso porque está desvirtuando el concepto de bullying en este caso. Tengamos en cuenta que el bullying es algo que viene de un término de acoso escolar. Es una situación que siempre se ha dado, sin embargo, se puso en evidencia cuando ya fue más allá de lo que había ido en Costa Rica. Por referencias de algunas personas, sé que en otros países este tipo de prácticas son muy agresivas, son muy groseras y realmente tienen que tratarlas, inclusive de algunas maneras con oficiales de policía dentro de las instituciones educativas, porque terminan siendo realmente peligrosas, ¿verdad? Para los chicos. En este caso, pues a Costa Rica, como lamentablemente tendemos a imitar con el asunto de la globalización y las comunicaciones y algunas películas, pues se empezaron a imitar ese tipo de conductas. Probablemente, para los que ya peinamos más de 50, tengamos muy presentes algunas situaciones que vimos en la infancia en las instituciones educativas. Sin embargo, cabe rescatar que en aquel entonces las situaciones se resolvían de otras maneras y los profesores pues tenían una autoridad que los padres les cedían, en los cuales ellos tenían mucha autoridad sobre los estudiantes. Lamentablemente hoy en día esa autoridad de los docentes, los mismos padres, las mismas instituciones se la han quitado en muchísimas ocasiones totalmente. Y de ahí que no sea tan sencillo manejar estas situaciones de bullying que tenemos por ahí. Ahora bien, como decía, el bullying entonces tiene que ver con acoso escolar. Es una situación que se da dentro de las instituciones educativas con niños y adolescentes. No se da entre adultos. De ahí que decir que un adulto me está haciendo bullying es desconocer el tema y es querer aprovecharse de algo que está en boga para echar agua a mis molinos, en este caso. Así que, de primera entrada, tener en cuenta que cuando hablamos de bullying o ciberbullying, que más adelante vamos a tocar un poquito de eso, es esta situación que tenemos ahí de jóvenes, estudiantes, instituciones educativas, niños. No es entre adultos, ya entre adultos eso se tipificaría en este caso como violencia, como agresión, como irrespeto, entre algunas otras, altanería.
pero no es bullying cuando se trata entre adultos. Dejando esta parte clara, como decíamos, retomando el concepto de ciberbullying, el ciberbullying tiene que ver con situaciones muy similares de agresión, de lastimar a jóvenes y niños, pero a través de las redes sociales. Y en alguna ocasión yo lo dije, estaba hablando con algunos chicos y yo le dije, muchos de ustedes de una manera muy cobarde se esconden detrás de un perfil falso para lastimar a otras personas. Ni siquiera son tan valientes para hacerlo de frente. Y en este mundo en el que estamos, muchísimas personas le dan más énfasis a lo que aparece en las redes sociales que a su propia vida personal, a su vida diaria. Ahora bien, continuando con los conceptos, para ir entendiendo mejor lo que es el bullying, tenemos que tener en cuenta de que el bullying es algo que es intencional. Se hace porque se quiere lastimar al otro. No es que venían los chicos corriendo en el recreo y chocaron de frente y cayeron, porque eso fue un accidente. Eso puede pasar 2, 3 veces con los mismos chicos en el mismo esquina del gimnasio que se golpean porque juegan en esa esquina, pero si no hay una intención de lastimar al otro, sino que lo que están haciendo es jugando, ahí no estamos hablando de bullying. Voy a poner algunos ejemplos así, tratar de ser muy concreto para que nos quede muy claro. En esta situación, ¿cómo se determina qué es bullying? También porque hay una relación desigual. Uno de los actores, en este caso el que comete el bullying, siempre busca a la persona que es vulnerable, que es desprotegida, porque no es casual. No es que voy a empezar a hacerle bullying a Pedrito porque sí, no. Yo reviso, entonces yo veo que Pedrito tiene como baja autoestima, Pedrito no habla mucho, si Pedrito le pasa algo se queda callado, Pedrito no tiene muchos amigos, entonces es una víctima para hacerle bullying y se selecciona y se comienza. Ahora, es algo repetido y continuo, no es un asunto aislado. Y aquí sí quiero abonar una situación que nos sufrimos mucho los que trabajamos en educación, y es que dos chicos se pelean por X razón. Siempre hay pleitos en las escuelas, diferencias que tienen, se agreden entre ellos, se empujan, digamos que no caigan en golpes, se dicen unas malas palabras entre ellos, y vienen uno de los papás y dice, es que a mi hijo le están haciendo bullying. Y entonces sí, uno inmediatamente se preocupa. Bueno, señora, ¿qué pasó? Es que fulanito lo empujó. ¿Y hace cuánto? El lunes en el recreo. ¿Y cuándo más? No, el lunes en el recreo. Ya, puede ser, ¿verdad? No se descarta, siempre se revisa porque puede ser el inicio de una situación de bullying. Sin embargo, con un evento no se puede catalogar de que sea bullying. Es una agresión, es una falta de respeto entre ambos, pero no necesariamente estamos entendiendo que haya un proceso de agresión ahí en el tiempo, ¿verdad? Digamos que para considerarlo bullying, tiene que darse al menos unas 2, 3 veces la misma condición. Yo sé que muchos en este momento están diciendo, sí, qué bonita, hay que esperarse a que le den a mi chiquito 3, 4 veces para que digan que es bullying. No, obviamente ante la primera situación se interviene. Pero para ya clasificarlo y activar el protocolo de bullying, que es lo que estamos hablando en este caso, sí se requiere que cumpla con ciertos requisitos. Ahora, estas conductas abusivas que se presentan tienen diferentes características, por llamarlo así, pues se da de muchas formas. La primera manera en que normalmente se identifica es por la agresión física. Es ahí cuando aflora, pese que pudo haber durante mucho tiempo un tipo de agresión de otro tipo. Entonces, cuando aparece la agresión física, 2, 3 veces, ya nos damos cuenta que estamos ante un evento de bullying que se está presentando.
Ahora, cabe rescatar que no necesariamente las situaciones de bullying se dan en grupo. Muchísimas ocasiones el estudiante, la persona que realiza el bullying es solamente uno. Lo que sucede es que regularmente busca seguidores, algunas personas andan detrás de él y es una especie de líder que los otros le obedecen y hacen lo que él diga. Típica, el ejemplo, este me encanta. Cuando tenemos un grupo de chicas, ¿verdad? Llega una estudiante nueva y es más coqueta, es más alta, está más desarrollada y entonces aparece alguna que dicen a fulana no le hablen. Y entonces el grupo de ella, 3, 4, crean una muralla y no le hablan a la nueva. Por celos, porque les cae mal de primera entrada con solo verla. Y ahí tenemos que hay un grupo que digamos que está comenzando a crear bullying contra la chica nueva, pero están siendo dirigidos por una persona en este caso. Entonces esto es un elemento particular que tiene el bullying. ¿Cómo se manifiesta también? Bueno, se manifiesta bajo lo que llamaríamos una violencia verbal también, en la que se comienzan a decir insultos, se comienzan a decir cosas de los familiares, le comienzan a decir es que su mamá hace tal cosa, es que su papá es un vagabundo, es que su papá es un adicto, es que su papá es un borracho, es que su papá la dejó porque su mamá estaba gorda, este tipo de cosas. Y eso a veces crea más dolor y golpea más la autoestima del chico que los golpes. Y en este caso los acosadores escolares lo saben y muchísimas veces cuesta mucho poder identificar este tipo de acciones de bullying, porque cuando hay golpes es muy fácil determinar los golpes. Pero cuando son frases, cuando es ese constante que pasan en el recreo y le dicen, demostrarlo es difícil, es complicado. Obviamente, cuando tenemos la declaración de un chico que dice, me están haciendo esto, siempre vamos a llamar y siempre vamos a perseguir. Y se esté dando una situación, hacemos la salvedad de que no se puede seguir dando, ni se puede iniciar. Ahora bien, hay un tipo también de bullying psicológico, que en este caso entra un poquito más ahí también la parte del ciberbullying, en el cual a la persona se le deja de hablar, por ejemplo. Eventualmente se le margina de las actividades y esto va creando ahí un efecto que lastima a la otra persona y le está dando directamente en lo psicológico, ¿verdad? También tenemos un tipo de bullying que afecta la parte material. Entonces es ese asunto donde te quito el borrador, te quito las tijeras, te quito la merienda, te quito el dinero. Y el acosador no necesita esa merienda, no necesita ese dinero, pero él siente poder sobre el otro al quitarle sus cosas, sus pertenencias, para lastimar a la otra persona. También tenemos algunas ocasiones un bullying que lo diferenciamos un poquito, ¿verdad? Que tiene un matiz sexual. Este es más corriente que se dé en adolescentes que en niños escolares, que tiene un matiz sexual. Entonces es el decirle que se acuesta con todos, que es una... bueno, esperemos que no nos llamen, que no nos llamen a cuentas por la palabra, ¿verdad? Que es una zorra. Pero ahí tenemos que decir las cosas como lo dicen ellos, para poder entendernos qué es lo que implica cuando hablamos de este matiz sexual. Dentro de esta especie de bullying o es un acoso en el cual pasan
sobre todo a veces en los hombres, que es un golpear los genitales, que es un tocar algunas partes que molestan, ¿verdad? A los hombres, con el tal de hacerles ver que te dejas, que te gustas y que probablemente sos homosexual. O en el caso de las chicas, puedes estar en un manoseo, en un toqueteo que incomoda a la otra persona. Ahora, ¿qué otras características tenemos en esta manifestaciones de bullying? Y es que, por lo general, el estudiante, la víctima o el violentado, es una persona que tiene ciertas características personales, dentro de las cuales podemos encontrar que esta persona posee una baja autoestima. De alguna manera no se le han dado a través de su proceso de desarrollo los elementos necesarios para soportar el embate de la sociedad. Estamos claros que bajo ninguna circunstancia podemos permitir este tipo de agresiones, podemos permitirnos la violencia. Sin embargo, debemos de crear niños y nuestros hijos conscientes de que estas situaciones se dan. No podemos mantenerlos dentro de una burbuja. Y en la medida en que nosotros hablemos de que nos vamos a encontrar con chicos que te van a lastimar, que chicos que te van a molestar, chicos que te van a quitar la merienda, vos tenés que hablar con la maestra, tenés que comentarlo conmigo como papá. Ahí el chico se va a ir defendiendo. Entonces es muy difícil que un niño que cuenta con un soporte familiar fuerte, y cuando digo un soporte me refiero a que han creado esas estructuras en las cuales se le ha enseñado a defenderse de ese tipo de agresiones, es muy difícil que sea víctima de bullying. En este caso recuerdo, se me viene a la mente una anécdota con mi hija, que estando en la escuela le pegaron los piojos. Entonces ella llegaba así muerta de risa, pero muerta de risa cuando llegaba donde uno y decía, es que soy una piojosa y tengo piojos y los estoy cuidando. Y era muy entretenido. O sea, a ella nunca le afectó el hecho de tener los piojos. Pero lamentablemente hay otros chicos que le dicen, es que usted es una piojosa, y aunque no tenga piojos, inmediatamente va a tener una reacción. Se va a sentir mal, se va a ofender, se va a lastimar. Y esa reacción negativa, llamémoslo de dolor, ante ese insulto, es el insumo que el que comete el bullying anda buscando, ¿verdad? Para ya encontré la víctima y aquí voy con todo. Entonces es importante crear ese nivel de seguridad y no es fácil, porque no es fácil, pero es quitarse de encima esa idea de que las demás personas tienen poder sobre mí, de que lo que los demás dicen tiene un peso. Es que me dijeron tal cosa. Entonces a mí me encanta cuando llegan los chicos y me dicen, profe, es que él me dijo tal cosa. Y yo, bueno, y decime algo. ¿Se te cayó un dedo? No. ¿Se te cayó una oreja? No. Bueno, y entonces, ¿qué importa lo que él diga? Es que ok, yo entiendo que te hace sentir mal, pero la verdad es que lo que él diga no tiene ningún poder sobre vos. Y ahí está la clave del inicio de la prevención del bullying. Porque hay algunas poblaciones que pueden tener ciertas características, qué sé yo, color de piel, rendimiento académico, algún tipo de problema físico, de discapacidad, que en este caso, preferencia sexual, ¿verdad? Por citarle algunos, que son más propensos a recibir bullying por parte de las personas. Sin embargo, hay chicos, no me gusta esta palabra, pero bueno, voy a usarla, que son normales, que igual reciben bullying. Entonces,
este asunto del bullying no necesariamente tiene que ver con personas que sean extranjeras, con personas de diferente eh, orientación sexual, con personas que sean muy delgadas, con personas que sean obesas. Es simplemente que la persona se vea vulnerable y el chico este va a aprovechar esa condición. Ahora bien, determinemos que cuando un estudiante o un niño está sufriendo bullying, puede tener muchos impactos. Y ahí es importante que nosotros como padres observemos siempre a nuestros hijos y veamos cualquier cambio de conducta que puede ser un detonante, una alarma de cualquier cambio que estén sufriendo ellos. Entonces, primero tenemos que poder dar un impacto en su salud física, eh, porque cuando nosotros sufrimos, cuando nos sentimos tristes, el cuerpo reacciona. Hay una alteración en el sistema digestivo, hay una alteración en nuestro sistema respiratorio. Eso es algo que lamentablemente a veces perdemos. O sea, nosotros somos un ente, somos un todo y nuestras emociones afectan nuestro físico. Cuando alguien dice, es que me dolió en el corazón, realmente duele en el corazón y hay un cambio en el bombeo y en los músculos cuando se dan esas situaciones. O tenemos personas que se llevan un susto y tienen que salir corriendo al baño porque ahí se les aflojó el estómago, del susto. Entonces eso no podemos desvincularlo. Que cuando yo tengo una tristeza, un sufrimiento, físicamente me afecto. Hay consecuencias psicológicas, ¿por qué? Porque entonces cuando yo estoy sufriendo bullying me siento solo, me siento abandonado, puedo tener problemas de sueño para conciliar el sueño, me siento con desconfianza, siento miedo y siento que todo lo que voy a hacer está mal. Y escucho la voz de aquel que me está lastimando constantemente detrás mío, ¿verdad? Obviamente hay un impacto dentro de todas sus relaciones sociales porque tiende a aislarse un poco. Tiende a volverse más callado porque entonces si digo algo está mal, porque me van a molestar. Eh, Obviamente hay una consecuencia en la vida escolar porque el chico ya no quiere ir, ya no está prestando atención, ya está más preocupado qué va a pasar si cuando sale el recreo o está preocupado si él lleva algo y se arrima aquel que me lo va a quitar. En, en algunos casos ya muy extremos podríamos estar hablando que la víctima de bullying podría comenzar a lastimarse, ¿verdad? Como una forma de canalizar su dolor. Esto vamos a entrar un poco más en detalle cuando veamos el protocolo de autolesiones y suicidio, de cómo estos chicos tratan de alguna manera de manejar ese dolor y esa tristeza que sienten mediante este tipo de actividades como es cortarse u otras. Y por otro lado, el estudiante que sufre muchísimo bullying también siente culpa, se culpabiliza. Entonces es el asunto de que, bueno, es que yo me lo busqué, es que porque yo soy así, es que me molestan, es que si yo hiciera las cosas bien, esto no pasaría, es que yo soy el que creo mis propios problemas. Entonces comienza a crear culpas de lo que está pasando. Ante cualquiera de estas situaciones, debemos inmediatamente dar parte a las instancias educativas. Nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, permitir que haya un niño con miedo en las aulas. El otro día, por cierto, estaba ahí en un aula y entró una mamá y le comentó a la maestra que el chico ya tenía cierto miedo, que no quería volver porque fulanito lo estaba molestando. De ahí al otro día inmediatamente se actuó con fulanito y se controló la situación. En este caso, si hablamos a tiempo y hablamos correctamente, podemos evitar muchísimas situaciones donde se presenta el bullying. Ahora nos vamos a ocupar del estudiante que violenta, de la persona que comete el bullying en este caso. Tengamos en cuenta que estas personas que cometen, que violentan,
El, a mí me da mucha pena, de verdad, cuando me encuentro esto, porque estos chicos no tienen ninguna empatía con las personas, no tienen ningún respeto hacia los demás, no hay muchos valores morales. Cuando hablamos de valores morales hay que tener en cuenta de que los valores empiezan a desarrollarse aproximadamente desde que los niños tienen unos 2 o 3 años, en una etapa muy temprana, y son los primeros acercamientos que los padres tienen que hacer. Y si los padres no trabajan esos valores de respeto, puntualidad y entre otros, va a ser muy difícil que el niño los aprenda. Y en esa parte de los valores, eh, casi que se imponen, ¿verdad? Como por miedo, para llamarlo de alguna manera, que es la forma en que uno va controlando un poco los niños, ¿verdad? No hagas esto por esto, no hagas esto por lo otro. Si haces eso, te voy a castigar. Y ya a nivel de escuela, perdón, ya a nivel de escuela está en una segunda etapa de formación de valores, donde amplían su mundo, donde ya los practican porque están relacionados con los demás. Y ya en la adolescencia es una instauración donde ya es por convencimiento propio que ellos van asumiendo algunos valores y los asimilan para el resto de su vida. Entonces, un niño o un estudiante, un joven, un adolescente que violenta a los demás, tiene una confusión ahí de valores o no tiene valores morales. Por otro lado, es un chico que de alguna manera ha sido testigo de violencia o ha sufrido rechazo y violencia, entonces tiende a relacionarse de esa manera con las otras personas porque no conoce otra forma de relación. Solamente lo que conoce es que lo lastiman, que lo agreden, y ahí es lamentable, de verdad. Cuando uno ve a un chico que comete bullying, uno sabe que ha tenido una vida muy complicada y a veces son muy pequeñitos y ha habido una ausencia de cariño, de atención por parte de la familia. Entonces realmente el estudiante que comete bullying en las instituciones educativas ha sido víctima prácticamente de su familia y la sociedad. Eh, Estos chicos por lo general tienden como hablábamos, son líderes, influyen en otros y muchísimas veces los controlan por un asunto de temor. Entonces ellos no tienen amigos. Normalmente se sienten solos también porque lo que tienen son seguidores y saben que andan ahí con él por miedo, ¿verdad? Como hablábamos, no es que veo a la persona y digo yo, hey, este me parece que puede hacerle bullying, no, él lo estudia, lo revisa durante días hasta darse cuenta de que, digamos, que no lo va a acusar, que es una persona que puede abusar durante mucho tiempo antes de que el asunto sea expuesto. Por lo general son confrontativos, ¿verdad? Son sumamente impulsivos en ese caso. Tienen poco respeto o ninguno por la autoridad. A ellos poco les importa lo que la maestra, el director, el orientador o alguna otra persona les diga. eh, por lo mismo, porque en sus casas no ha habido una figura de autoridad. Probablemente ha habido una figura agresiva o una figura ausente de esos que venga, coma y jueguesela, rífesela, a ver qué hace, si quiere ver tele, si quiere va a la calle, si quiere hacer esto, otras cosas. Pero es parte de esas condiciones que ellos tienen, ¿verdad? No les interesa eh, poco lo que los demás digan. Y por otro lado, tienen problemas con la frustración. La frustración es algo que a las personas en muchas ocasiones les cuesta canalizar apropiadamente, y estos chicos cuando no consiguen lo que quieren se frustran y van a reaccionar de una forma agresiva, de una forma violenta. Eh, para tener en esto claro, yo no estoy justificando la persona que hace bullying porque eso no tiene justificación, pero sí hay que entender eh,
que hay dolor, que hay tristeza detrás de la persona que comete este tipo de actividades, ¿verdad? Porque ya un joven, un adolescente que sea manipulador, que sea confrontativo, que rete la autoridad, ya eso nos habla de muchas cosas. Pero volviendo al protocolo, aquí lo que tenemos es buscar tener cuidado con esta situación y no buscar culpables, sino buscar la forma de ayudar tanto al que está recibiendo el bullying como a la persona que lo está ejecutando. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Detectar la situación. Y en muchísimas ocasiones este detectar puede ser por parte de los padres que han visto algo, por parte de algunos compañeritos, en ocasiones los profesores de materias complementarias, sobre todo el de educación física en ese sentido, como los tiene al aire libre y en otro tipo de relación, puede identificar este tipo de cosas oportunamente. ¿Qué indica el protocolo que tienen que hacer? Bueno, si yo como padre descubro esta situación y voy y lo comunico a la institución educativa, a la persona que yo se lo comunique debe informarle a la dirección. Y aquí hay un documento, vamos a llamarlo machote, que debe llenarse para informar al director de que la situación se está dando y comience a llevar el paso 3, que es atender la situación. En este atender es inmediatamente buscar cómo implementar acciones que lo detengan inmediatamente. Ya sea vigilar, ya sea tener un conversatorio con el aula e indicar que haya un apoyo para que esa situación no se dé. Y hay que garantizar inmediatamente la seguridad de los chicos que se están presentando. Inmediatamente, luego de este paso, yo digo inmediatamente, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta que esto puede tardar días por los comunicados y estas cosas, ¿verdad? Días, no semanas. Seamos correctos al hablar. Se comunica a las familias. Si se enteró por la situación de bullying por medio de un compañerito, un profesor, hay que inmediatamente citar a los padres de todos los involucrados para conversar con ellos. Y ofrecer el panorama de lo que está sucediendo. En este caso, ¿quiénes son las familias involucradas? Bueno, inmediatamente la persona que recibe el bullying. Segundo, el que lo está ejecutando. Y eventualmente los testigos, las personas que han observado o los seguidores de este chico que comete bullying, que han estado ahí colaborando a que se dé. Entonces hay una entrevista con todas las partes. Y cuando decimos entrevista con todas las partes, no es que los metemos todos en una aula ahí a conversar, porque eso no es cierto. Podríamos terminar con una situación más complicada. Citamos cada una de las partes por aparte y conversamos con ellas. Hay machotes, ¿verdad? Para esa entrevista se preguntan cosas muy específicas que tienen que ver directamente con esta situación del bullying. Y es importante que en estas entrevistas se le informe a los padres que se va a buscar garantizar los derechos de ellos, que se sientan protegidos y que en este caso, bueno, si ya fue una falta muy grave, se va a aplicar lo que el reglamento de evaluación indique, pero que lo que es el protocolo va a buscar evitar la situación para que haya una convivencia adecuada dentro del centro educativo. El paso 6 nos indica que vamos a definir las medidas a seguir con todas las diferentes partes. Entonces, ok, con el chico que está siendo víctima, vamos a marcar las pautas, vamos a verte en la entrada, cómo está el asunto, vamos a hablar a media mañana y vamos a hablar a la salida. A ver si se vuelve a presentar la situación, a ver cómo ha estado el día. Esto es una idea, ¿verdad? Cada institución va a establecer las medidas a seguir de acuerdo a los recursos que tenga. Porque hay instituciones que no necesariamente tienen personal como orientadores o un servicio de apoyo en problemas de conducta para que esté un tanto consciente de esta situación. Ahora, hay que determinar si se dio el bullying o si fue una situación
aislada de agresión, ¿verdad? Entonces, cuando no se confirma el bullying, siempre hay un proceso de seguimiento para descartar de que no empiece un proceso de bullying a partir de esa agresión. Determinar si ha habido algún otro tipo de situaciones y hay que activar otros protocolos. Por ejemplo, qué sé yo, que el chico víctima empezó a cortarse, ok, hay un protocolo para autolesiones infringidas. En caso de que la situación sea muy complicada, si tenemos que solicitar apoyo a las autoridades como fuerza pública, pues se solicita en este caso. Luego tenemos un paso en el cual damos seguimiento a esas medidas. No es que vamos a decir, bueno, vamos a hacer esto y ahí se quedó. No, hay que dar un seguimiento, hay que velar. ¿Y cuánto es el seguimiento? Hasta que estemos seguros de que la situación no se va a dar más, y yo creo que un poquito más allá. Ya si tenemos una situación de bullying determinada y comprobada, yo siento que el seguimiento tiene que darse durante todo el año. Y en ese sentido, nosotros tenemos casos, ¿verdad? Digamos, yo cuando tengo una situación de cierto tipo, el seguimiento casi que es de por vida. Que uno va dando seguimiento al chico, se fue de vacaciones, pasó el año y el año siguiente uno viene otra vez y hace constancia de que, ok, estoy con vos, te estoy acompañando, no estás solo. Y esto estoy hablando tanto de la víctima como de la persona que comete el bullying en este caso. Y ya el último paso en esta ruta del protocolo de actuación en situaciones de bullying es las medidas o acciones para restaurar la convivencia. No es que los vamos a poner ahí uno frente al otro, ahora sí, papito, abrácense, sean amigos. No, eso no existe, eso no es cierto. Y yo he visto más de una vez a gente haciendo eso y yo no sé si da cólera o tristeza. A veces da risa. Es lograr que se dé un proceso en el cual ambos estudiantes sigan dentro del proceso educativo, no se vuelvan a lastimar, que el que fue víctima tenga la seguridad de que va a tener la confianza de poder seguir adelante, de que vamos a instaurar algunas otras acciones para mejorar la comunicación, para mejorar la autoestima por ahí, que la persona que cometió el bullying, el agresor en este caso, vamos a garantizarnos de que no va a volver a cometer estas acciones, vamos a garantizarnos de que reciba la atención necesaria, ¿verdad? Y entonces aquí también dejar muy claro de que ante otra situación inmediatamente se denuncia. Y no solamente es un asunto de los chicos, ¿verdad? Cuando se dan estas acciones de bullying, en estas medidas o acciones para restaurar la convivencia, juegan los estudiantes, juega el personal docente y administrativo y juega la familia. Para poder hacer que nuevamente todos se sientan cómodos, tranquilos y la situación no se vuelva a repetir. Bien, por aquí el objetivo era observar el protocolo, ¿verdad? De ese, cuando se presentan situaciones de bullying. Entonces, de una forma, ya lo hemos abarcado, ya vimos los 8 pasos que tienen, entonces ya sé qué hacer. Si un familiar mío, un hijo o alguien es víctima de bullying, si mi hijo llega y me dice, es que vieras que están molestando a fulanito, vieras que pobrecito fulanito le está pasando esto, mi deber como ser humano es ir, presentarme a la institución y decir, bueno, mi hijo me dijo esto y esto. Hay un protocolo que garantiza la seguridad de todos los involucrados. Perfectamente yo puedo plantear este tipo de denuncias de forma anónima. Puedo llamar a la institución y decir, bueno, el estudiante de tal sección le está pasando esto, por favor investiguenlo, sin necesidad de que me digan nombres, porque estamos salvaguardando una vida en este caso. Así que por hoy estaríamos. Próximamente vamos a ver algunos de los otros protocolos que tenemos, y siento que es algo que
nos va a ayudar en esas situaciones de la vida cotidiana a ser mejores personas. Por hoy vamos a pasar a otro plano ahora, que eso les comentaré algún día de nuestras otras aficiones, ¿verdad? Aquí con Memo, que en este caso viene de Memo TV, que ahora vamos a pasar a grabar unos instrumentos para algunas canciones que estamos ahí haciendo, pero eso al rato, y los amigos de Frecuencia 506 nos invitan un día de estos a hablar de Mundo Lúgubre, la banda que tenemos por ahí. Muchísimas gracias.